Bueno, chicos, entonces muy buena tarde, Samir, o muy buena noche. Creo que ya es tarde noche. Aquí vamos a dar inicio a una nueva sesión de programación interactiva. Para el día de hoy vamos a ver o abordar acerca, eh, vamos a hablar muy someramente de lo que sería una metodología para la resolución de problemas. Ustedes en las asignaturas que están viendo, algunos en ingeniería, otros en tecnología, pues se van dotando de herramientas para poder hacer un buen proceso de desarrollo de software, un buen proceso de análisis y un buen proceso de diseño. Entonces, básicamente vamos a hablar hoy de algunos aspectos que se deben de tener en cuenta pues para el desarrollo del software, pero solamente unos fundamentos. La agenda de hoy entonces va a ser una introducción a problemas, algoritmos y programas. Permítanme que por ahí Dani lo está solicitando unirse. Eh, la algoritmo y la solución de problemas y una metodología para solucionar problemas con el enfoque orientado a objetos, que eso de alguna manera lo vimos la sesión pasada. Entonces, básicamente en eso nos vamos eh, a introducir hoy en estas 2 horas que vamos a tener de clase. Bueno, primero que todo, quiero saber la sensación que ustedes tuvieron al desarrollar el ejercicio de la clase pasada. Entonces, por favor, entren a la página Menti y me escriben 3 frases o palabras que describan cómo se sintieron realizando el ejercicio del diseño el ejercicio del diseño para el servicio de un restaurante. Entonces, entren a la página Menti, dan ese código que aparece en sus pantallas y esperaría. Profe, en ese momento no vemos el código, vemos la agenda. Ah, ok, dame un momento, que es que cuando arranco solamente comparto la ventana de la presentación y entonces no se muestra lo demás. Entonces, dame un momento, dejo de compartir y aquí voy a volver a compartir toda mi pantalla. Listo, y ahorita sí. Entonces, entren ahí a Menti, entran el código y me escriben 3 frases o palabras que describan lo que sintieron al realizar el ejercicio del diseño para el servicio de restaurante. Y que el que desee, pues vemos su resultado. Si no hay ninguno voluntario, pues entonces lo hacemos al azar y, Profe, se me y fue ya. una respuesta. ¿Puedo volver a responder? Le di enter por error. Eh, Abrite una ventana de incógnito, abrite una ventana de incógnito y en la ventana de incógnito lo haces. Dale, muchas Porque gracias. ahí ya, digamos que él detecta que en ese navegador ya se realizó una respuesta. Bienvenido, Wilmer. Entonces, en este momento estamos haciendo preámbulo a los dos que han entrado ahorita, junto con Wilmer, estamos haciendo un preámbulo. Vamos a ver hoy unos fundamentos de metodología de desarrollo de solución de problemas y desarrollo de software. Pero antes de arrancar, quiero que ustedes me describan en 3 palabras o frases lo que sintieron al realizar el ejercicio del diseño del servicio, el diseño del servicio para restaurante. Ok, esperaría 19 respuestas, por el momento van 3. Listo, van 7 respuestas, me faltarían 12. Van 9, me faltarían 10.
Ok, van 11, me faltarían 8. Van 15, me faltarían 4. Esperemos 2 respuestas más y miramos los resultados. De 19 van 15, faltarían 4 por escribir 3 frases o palabras que describan cómo se sintieron realizando el ejercicio de diseño del servicio de restaurante. Buenas tardes, James. Estamos arrancando el proceso de la clase de hoy y inicialmente estamos en Menti, donde me están escribiendo en 3 palabras o frases que describan cómo se sintieron realizando el ejercicio de diseño del servicio de restaurante que hicimos la clase pasada. Listo, entonces hay ya 17 resultados, esperaría 20 porque ahí ingresó James y por ahí está ingresando Mónica. Entonces vamos a ver el resultado y sobre ese resultado hacemos una pequeña sesión de reflexión. Entonces voy a mostrar los resultados. Ok, vamos a ver. Ok, entonces en su gran mayoría dice que se sintieron confundidos. En otros se sintieron interesante, otros estuvieron un tiempo para pensar, interés por el UML, recordar algunas cosas que posiblemente vieron en introducción a la programación orientada a objetos, indecisión en las relaciones, seguridad del orden, satisfactorio, un poco de creatividad, ganas de pensar, entusiasmo, olvidadiza, desarrollo abstracto, bueno, pero en su gran mayoría pues mencionan que se sienten un poco confundidos. Bueno, ¿quién de los participantes desea que veamos su proceso de resultado? Ok, entonces Felipe Guerra dice que podemos ver lo que él realizó. Entonces vamos a ver lo de Felipe. Entonces, vámonos para acá. Vámonos aquí a esta página. Entonces aquí ejercicio semana 1 y miremos aquí. Busquemos a Felipe. Aquí está. Felipe Mauricio Guerra. Ok. Entonces, básicamente lo que esperábamos era que ustedes de alguna manera identificaran cuáles eran los objetos involucrados en el proceso de un sistema de servicio de restaurante. Es una propuesta muy genérica y posiblemente así son los procesos de desarrollo de software, porque en algún momento quien nos contrata o para quien trabajamos, y en algunos más que todo, cuando el desarrollo no es interno a la organización, sino por fuera, los requerimientos son un poco abstractos. Y lo que veíamos la imagen pasada de que desde diferentes enfoques se ven diferentes formas de atribuir las necesidades de un determinado proyecto de desarrollo de software. Entonces vemos aquí que Felipe planteó que alguno de los objetos involucrados es el mesero, definió algunos métodos, nombre, teléfono, el objeto cliente, el objeto orden, el objeto menú, el objeto cajero, el objeto inventario. Y estableció un primer diagrama de relaciones estableciendo ciertas relaciones. Entonces aquí vemos que él plantea una relación de herencia que dice que tiene un objeto empleado y ese objeto empleado a su vez hereda del objeto empleado y mesero hereda del objeto empleado. Entre cliente y cajero hay una relación. Una relación porque posiblemente el cajero atiende al cliente. Y por acá, entre cliente y orden hay una relación porque posiblemente el cliente ordena un pedido.
hay una relación entre mesero y orden, porque posiblemente a través de la orden el mesero atiende. Ok, por aquí está el objeto restaurante, que presenta una relación de, eh, esta sería una relación entre empleado y restaurante, donde el restaurante está conformado por un conjunto de empleados, pero es una relación débil porque el hecho de que en ese caso el restaurante deja de existir, el empleado sigue existiendo. Entonces ahorita reflexionamos sobre esa relación y por acá hay una relación débil donde el inventario se relaciona con el restaurante y donde hay unas descripciones y hay unos inventarios. Y hay una relación entre menú e inventario donde posiblemente a medida que se vayan ordenando esos menús, pues básicamente va afectando el inventario. Bueno, ¿alguno que me quiera dar la opinión diferente a Felipe de lo que Felipe propuso como solución a ese ejercicio? Bueno, entonces, si no hay ninguno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo al azar. Entonces, Me parece que en el chat Alejandro Cerón estaba pidiendo que lo revisara. muchas gracias. Vamos a ver. Profe, bueno, ahí ya estamos con Felipe. Después sí puede poder vernos el mío. Le envié un correo para unas dudas, pero no recibí respuesta. Yo respondí un correo, no sé si sería el tuyo, Alejandro. Ahora lo miramos. Ok, entonces, bueno, pero en ese caso Alejandro desea que veamos su producción. Lo que quiero es que opinemos acerca de el diseño de Felipe Mauricio. ¿Qué opinan ustedes acerca de este diseño? Como en este caso la propuesta fue muy genérica, pues no había un contexto y eso hay que comenzarlo a aterrizar. Entonces, posiblemente aquí diríamos, ok, pensaríamos que posiblemente falta el chef que se encarga de ejecutar la orden o la comanda, que se llama eso en los restaurantes. Entonces, podría ser uno de los objetos que, que falten y posiblemente ese objeto pues heredaría del objeto empleado. Alguno que me diga, en este caso, esta relación aquí, si la harían como composición o la harían como agregación. En este caso, la tiene como débil, como agregación. ¿Qué opinan de ese diseño? ¿Ustedes cómo lo establecieron? ¿Alguno de ustedes? Yo pensaría que si el restaurante desaparece, seguirían siendo las personas, pero ya no serían empleadas, serían desempleadas. Por lo tanto, el objeto de empleado también se quitaría, por lo que Ok, debería haber una Miguel. relación fuerte. Sí, ok. Entonces, en ese caso, este es un objeto empleado que depende del objeto restaurante, ¿no? Entonces, si el objeto es empleado y el restaurante desaparece, el objeto como empleado como tal también desaparece. No desaparece el objeto persona, que es distinto. Si aquí hubiese un objeto persona, posiblemente sí podríamos manejarla como una agregación, pero en este caso debería de ser una relación fuerte por el concepto como se está presentando, ¿no? Bueno, Felipe, ¿cuál es tu opinión acerca de tu trabajo? Eh, profe, sí, yo también de pronto pensé pues, esa relación así como lo planteó tu compañero, Ajá. pero sino que no encontré en día la flechita oscura, Ah, ok. en la que yo, Allá, cuando te paras aquí en la relación y le das propiedades, él te saca las opciones de establecer las relaciones. Entonces, allá, dándole clic ah, derecho sobre propiedades. ¿Listo? listo, profe, listo, Bueno, gracias. entonces, si lo habías pensado. Bueno, ok. Me parece bien. Estás estableciendo unos objetos adecuados. Esto no en ningún diseño va a salir de una cuando uno se sienta a plantear ese diseño. O sea, eso lleva varias iteraciones hasta que realmente lo que estemos diseñando cumpla con las necesidades que estamos planteando. Entonces, generalmente uno tiene versiones del diseño, ¿no? No necesariamente va a ser porque uno valida el diseño y uno dice, aquí me falta este elemento, aquí esta relación tengo que establecerla, posiblemente aquí no va este atributo, posiblemente aquí tengo que encontrar otra clase que haga otra herencia y sucesivo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el de Alejandro.
Alejandro Cerón. Ok, Alejandro, ¿tú no lo tienes aquí? ¿Tú lo mandaste al correo entonces? Ok, Sí, es el que se dice Daniel Alejandro. aquí. No, pero sí estoy en donde usted estaba, sino ¿Allá que está? acá tengo el segundo nombre y allá estoy con los dos nombres. Ah, ok. Aquí en el correo apareces como Daniel y acá también estás como Alejandro. Ok, ahí está. Sí, ahí yo recuerdo que hoy en la mañana que estuve revisando lo del tema, ahí lo había contestado. Entonces, ¿dónde está? Aquí creo que está. Ok, entonces busquemos a Daniel Alejandro. Daniel, ahí está. Daniel Alejandro, aquí Caicedo. No, Cerón. Daniel Alejandro Cerón, acá está. Ok, bueno, si miramos aquí lo que te había contestado, dice que para hacer una primera versión y quizá no contar con todos los conceptos importantes porque aún no abordan los cursos de ingeniería de software, está bien elaborado. La única recomendación es procurar que las líneas de relación no se crucen tanto, aunque existen aplicaciones que representan bien esos cruces, como una especie de puentes. Entonces, me pareció un trabajo muy bien elaborado. Digamos que en este caso vamos a ver que el diseño de Daniel obtiene mucho más elementos, pero vuelvo a insistir, es una primera aproximación de lo que se podría encontrar uno en esos procesos de análisis y diseño. Aquí está el trabajo de Daniel. Voy a maximizar un poquito esto aquí, voy a ocultar esto aquí para ver si se ve un poquito más grande y me toca darle aquí. Abajo hay un link por si lo quiero Ok. abrir en otra. Vamos a ver, aquí está. Ok, aquí está. Entonces, se observan en este caso, pues, Daniel Alejandro estableció más objetos y eso posiblemente puede ser varias las situaciones que se encuentran allí. Una de ellas es, por ejemplo, que uno no puede hacer un adecuado diseño si uno no conoce bien el sistema. Entonces, por lo tanto, uno inicialmente lo que tiene que conocer es muy bien el sistema. Aquí él nos establece un objeto reserva, un objeto recepcionista, un objeto empleado, el objeto recepcionista hereda del objeto empleado, el objeto encargado hereda del objeto empleado, a su vez el objeto empleado hereda del objeto persona. O sea que aquí vemos una jerarquía de herencias. Y entre todas, en este caso, son herencias simples, ¿no? Porque empleado hereda de persona y a su vez recepcionista hereda de empleado y encargado hereda de empleado. Por aquí tenemos el restaurante, aquí hay una relación fuerte, él aquí establece una relación fuerte entre el restaurante y el empleado, por lo que habíamos dicho. Ahora por aquí hay un menú con una relación fuerte, una relación de composición fuerte, porque el menú pues existe para ese restaurante. Y también hablo aquí acerca de unas promociones con una relación fuente, una relación cuenta. Por aquí tenemos un cliente con una cuenta, o sea, un cliente puede contener un conjunto de cuentas o de órdenes. Y por acá en la parte inferior, pues establece como todo lo que tiene que ver con los elementos de pago. Y aquí hay unas relaciones débiles, ¿no? Una relación de cupón, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y por aquí pues él establece algunos atributos y algunos métodos para cada una de esas clases. Por acá está lo concerniente a la producción. Entonces por aquí, si no estoy, aquí está el chef. El chef es un empleado, el cajero es un empleado. El chef altera la composición del menú. De pronto, no tanto del menú, sino de la orden, ¿no? Porque él tiene allí un menú y después se establecen una orden de trabajo, una comanda de trabajo. Por aquí están los ingredientes. El menú está conformado por postres y bebidas, por objetos, posibilidad de una relación fuerte, una composición y sucesivo. Entonces, aquí me parece que hay un poco más de aproximación a lo que hay realmente en el sistema. Pero entonces, ¿por qué me fui acá a esta primera actividad acá en Menti? Que de alguna manera en el sentir de cada uno de ustedes, el mayor sentimiento en común que ustedes expresan ahí es que están un poco confundidos y no hay ningún problema que sea así,
por lo que le contestaba a Daniel Alejandro. Aunque apenas están, digamos, abordando la materia de introducción a la programación orientada a objetos y ahora está de interactiva que está más enfocada pues hacia el desarrollo, pero que no podemos dejar de lado la parte de análisis y diseño, pues es una aproximación, una primera versión de ese diseño estático para ese sistema muy cercano y con unas relaciones muy, muy acertadas. Lógicamente, esto hay que iterarlo y hay que iterarlo con base en los requerimientos, que nos ofrezcan en el momento de abordar el sistema. ¿Listo? Entonces, creo que han hecho un buen trabajo. No tengo que revisar los demás. Son unos ejercicios ahí que ustedes deben ir desarrollando. Sin embargo, cuando lleguen a la parte de ingeniería de software y 1 y 2, pues ustedes van a tener muchas más herramientas para poder elaborar esos diseños. Y de alguna forma eso es lo que vamos a abordar, unos fundamentos en esta clase. ¿Alguno que me quiera dar la opinión acerca de su trabajo o de lo que acabamos de analizar? Tanto de Felipe, bueno, el primero, venga que me olvidó, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está? Aquí está el chat. El primero fue Felipe y el segundo fue Daniel Alejandro. Entonces, ¿alguna apreciación que ustedes quieren realizar? ¿Ninguna? Bueno, pero entonces, la última reflexión que quiero hacer a través de ese ejercicio es que, mire, si para acercarnos a lo que debería de tener el sistema, sentimos un poco de confusión, entonces, ¿cómo se sentirán ustedes que yo les diga a ustedes, no, directamente vaya, construyan la aplicación, en este caso, pues en el lenguaje que ustedes ya tienen una primera aproximación que en este caso sería el lenguaje C? Que yo le diga, no, vayan, construyan el sistema para atender el servicio de restaurante y de una hágalo en lenguaje C. Entonces, si acercándonos a un diseño, digamos que tenemos muchas dudas, entonces mucho más va a ser cuando intentemos desarrollar un software sin tener claros los requerimientos y sin tener claros los diseños. Dime, Wilmer. Profesor. Dime, Wilmer. Pues yo tengo una inquietud pues, referente a lo que usted dijo la clase pasada. Sí. Usted decía que al momento de elaborar este UML pensábamos como que fuera que se lo enviáramos a alguien de la India. Ajá. Yo no comprendí muy bien a qué era lo que se llevaba respecto a eso, profesor. Bueno, es muy, muy sencillo digamos, el requerimiento que establecí. Que se lo vamos a mandar a una persona de la India porque contratamos un programador de la India. O sea, quien va a construir el programa como tal es un programador que vive en la India. Es un desarrollador que vive en la India. Por lo tanto, tú ibas a hacer el diseño y con base en tu diseño le mandamos ese diseño a ese programador que vive en la India y él nos construyó la aplicación. A eso era que me hacía referencia. Ya, pero me imagino que también tiene que ver algo, no sé, referente a que fuera comprensible, o sea, que no fuera tan enredado. Que no fuera tan enredado, ¿qué? O sea, a lo que llegáramos, pues porque a veces han habido casos, por ejemplo, en el que uno piensa directamente en programar, pero no piensa en programar y realmente no está pensando en pensar en desarrollar el algoritmo en sí, o sea, como que en planteárselo. O sea, Correcto. Entonces, de acuerdo a lo que dice Wilmer, pues lo que podemos concluir es que no se puede arrancar un proceso de construcción de desarrollo de software si de alguna manera no están claros los requerimientos y si de alguna manera no está claro el diseño. Entonces, miren la importancia que es tener claro los requerimientos y tener claro el diseño. Por eso no es aconsejable cuando nos dicen vamos a construir esta aplicación de una arrancar en el proceso de desarrollo. Porque los requerimientos deben de estar claros y porque los diseños deben de estar claros. Muchas gracias, Wilmer, por tu participación.
En el chat, Ospina Ramírez, que recuerdo que escribió ahí en japonés y no recuerdo cómo fue que me dijo que significa eso en japonés. Santiago, sí. Ah, Santiago, gracias. De acuerdo a lo que Santiago dice en el chat, que el diagrama de Daniel Alejandro es completo, sin embargo, que le falta algo de orden. ¿Listo? Sí, eso son cosas que se van aprendiendo. Y ustedes realmente hasta el momento no han abordado una materia en la cual establezcan herramientas para el análisis y el diseño de sistemas de información. No lo han encontrado, todavía no lo han encontrado, no lo han abordado. Y de alguna manera en esas asignaturas ustedes van a poder afinar ese proceso de desarrollo, más otras de interfaces de usuario y experiencias de usuario y todas esas cosas. Entonces, pero allí ustedes desde esta materia se están dando cuenta que de alguna manera eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en un proceso de desarrollo de software hay que tener claro el diseño y también hay que tener claras las acciones que van a tener en ese sistema. Entonces, de alguna manera, ustedes posiblemente ya abordaron un concepto de algoritmo, donde esa es una herramienta que nos ayuda a plantear la secuencia de pasos que nosotros establecemos en un momento determinado para resolver un problema. Entonces, el concepto algorítmico es muy importante para nosotros en el momento que vamos a diseñar un software. Es muy importante porque con base en ellos podemos plantear acciones. Y entonces el algoritmo estaría relacionado con qué concepto que vimos la sesión pasada. ¿Con qué concepto de los conceptos que vimos de programación orientada a objetos relacionarían los algoritmos, sabiendo que un algoritmo es la secuencia de pasos lógicos y ordenados que se realizan para dar solución a un problema determinado? ¿Abstracción? Bueno, no, digamos que con el algoritmo estaríamos representando de una manera abstracta, digamos, los pasos que hay dentro del problema, pero está más relacionado con algo más que vimos en la sesión pasada. Bueno, los diagramas de UML, por ahí hay un diagrama de UML que se relaciona un poco con los algoritmos, que es el diagrama de actividades y el diagrama de secuencias. Pero hay un concepto propio de la programación, del paradigma de programación orientada a objetos, que debe soportar los algoritmos para poder, digamos, representar lo que en ellos tienen, lo que se representa acciones. La herencia aérea. ¿Qué representa acciones en la programación orientada a objetos? ¿Qué representa acciones? Los métodos, profe. Los métodos, claro, los métodos. Los métodos son lo que establecen las acciones. Entonces, básicamente, vamos a ver que en algún momento determinado, si yo quiero representar un poco más lo que debería hacerse allí, deberíamos de establecer como herramienta o como una de las primeras herramientas los algoritmos. Y luego lo podríamos complementar con un diagrama de secuencia en UML. Lógicamente, ese diagrama de secuencia ustedes lo van a ver en ingeniería de software. Entonces, básicamente, lo que nosotros intentamos es resolver una determinada situación en la cual hay algo sin resolver. Y en ese caso, lo que hacemos es construir o diseñar un software que implementa algoritmos en unos lenguajes de programación, y lo que hacemos es establecer un diseño de esos mundos, de esos sistemas del mundo real, y los traducimos en un sistema de un mundo computacional. Entonces, básicamente, todo esto tiene un proceso de desarrollo de software, tiene unas metodologías. Ustedes luego también van a conocer más ampliamente metodologías de desarrollo de software. No hay una sola metodología, hay varias metodologías. Y posiblemente ustedes tienen que, en un momento determinado, para un determinado proyecto, ejecutar una determinada metodología. Entonces, no existe una sola forma de hacerlo, sino que existen varias. Entonces, por ejemplo, en algún momento ustedes quizás se han encontrado con ese problema. Le dicen, mire, tenemos una matriz de 3x3 o una matriz de n por n, una matriz cuadrada, y necesitamos que en este caso, para esta matriz cuadrada de 3x3, necesitamos que se distribuyan los números del 1 al 9, de tal manera que la suma de las diagonales, las filas y las columnas, todas den un mismo número. Entonces, en ese caso, esto es un problema que habría que resolver. ¿Sí? Que habría que resolver. Entonces, posiblemente, nosotros podríamos decir, ok, si yo quiero resolver eso, entonces en este caso, podemos distribuirlo de esta manera, podemos distribuirlo de esta manera y podemos distribuirlo de esta manera. Entonces, recuerden que el problema que nos están planteando es que tenemos una matriz cuadrada de 3x3,
y necesitamos distribuir los números del 1 al 9 sin repetirse en esa matriz de 3x3 de tal manera que la suma de las diagonales, las filas y las columnas den siempre el mismo resultado. Entonces nos dicen, listo, estos podrían ser los resultados. ¿Qué opinan de esto? Ah, estoy en otra clase, nena. James, tienes el micrófono abierto. Gracias. Entonces, ¿qué opinan de estas soluciones al problema que nos están planteando? Según parece, la solución del medio sería la correcta, ¿no? Ok, o sea que en ese caso, igual no siempre las soluciones que nos planteen posiblemente son las acertadas, ¿no? Entonces, no alcancé a ver quién fue el que me habló. Juan Camilo, listo, Juan Camilo, muchas gracias. Entonces, Juan Camilo dice que al hacer la comprobación parece ser que esta, ¿no? ¿Y esta qué tal? 8 y 1, 9, y 6 son 15, 8 y 4, 12, y 3 son 15, 8 y 5, 3 y 2 son 15, 6 y 4, 10, y 5 son 15. Parece ser que esta también es acertada, ¿cierto? Pero esta sí de antemano vemos que no es la correcta. 1, 2, 3, 5, ya hay 1, 4 y 7, 11. O sea que hay soluciones correctas y hay soluciones incorrectas. Hay soluciones correctas y soluciones incorrectas. Ok, si yo les digo a ustedes, planteenme una manera de resolver este problema, ¿ustedes qué dirían? Denme Resuelvan. una semana. Tardarían una semana. Bueno. Entonces, de alguna manera, pues uno tiene que acercarse a través de hacer indagaciones sobre lo que están pidiendo, conocer lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, posiblemente nos vamos a encontrar con esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permítame un momento, por favor. ¿Cuántos participantes tengo? Permítanme ahí. Tengo 27 menos 3. 20. Las restricciones, Santiago, es que no pueden haber números repetidos. Esa es la única restricción. Entonces, distribuir los números del 1 al 9 y las restricciones no pueden haber números repetidos. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es acá en el curso tenemos aquí, voy a habilitarles esta tarea. Esta tarea no, este ejercicio. Cada uno de ustedes va a recibir este archivo. Ahí ya el sistema les debe estar notificando que acabamos de habilitar este ejercicio. Y entonces, allí están las preguntas que les estoy proyectando en la diapositiva. Entonces, ¿cuál es la solución que encontró? ¿Es correcta su solución? ¿Cómo demuestra a alguien que solucionó? Vamos a trabajar 15 minutos. Vamos a trabajar 15 minutos en grupo resolviendo el cubo mágico de 3x3 y al final me van a escribir, me van a dar respuesta a estas preguntas. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a armar unos grupos. Permítanme un momento. Entonces, se van a armar unos grupos al azar. Se van a armar unos grupos al azar. ¿Cuántos participantes tengo? 28 menos 3, 25. 25. Entonces, voy a hacer 5 por 5, 25. Grupos de 5. Y va a ser al azar. Y vamos a dar unos 15 minutos para que ustedes trabajen. 15 minuticos para que ustedes trabajen en esa relación.
Entonces, una vez yo acá hago un procedimiento de ustedes, cada uno de ustedes va a recibir una invitación para conformar un grupo. Entonces, van a trabajar en grupo de a 5 personas. Ahí el sistema al azar los va a enganchar y ustedes van a trabajar allá. Entonces, lo que van a hacer es que cada uno escribe en su documento lo que planteen en grupo, ¿vale? Entonces, voy a dividirlos ya en este momento. Hola, chicos. Oli. Bueno, por aquí está Aura, Brandon, Felipe, Franco, James y Samir. Listo, entonces está clara la actividad que vamos a realizar. Tienen en este caso Profe, sí, dime. es que a mí me tocó cambiarme de lugar, entonces no alcancé a escuchar lo de la actividad. Listo, Franco. Dejamos ahí en la diapositiva diciendo que vamos a resolver el problema del cubo mágico de 3×3. Entonces, ustedes deben de plantear una solución y luego dar respuesta al documento que yo les acabo de compartir en Classroom, que dice cuál es la solución que encontró, es correcta su solución, cómo demuestra a alguien que su solución es correcta, cuál fue el proceso de solución que llevó a cabo y esas preguntas que están allí. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, Dime. entonces sería como plantear un algoritmo de solución. Ya ustedes determinan qué van a representar, porque mira que allá abajo en la pregunta, ¿cuál fue el proceso de solución que llevó en su mente y cómo le mostraría esto a otra persona que lo pueda resolver? O sea, ya ustedes plantean eso, cómo lo hacen, ¿vale? Vale, vale. Bueno. Buenas, chicos, ¿cómo van? Hola, profe. Hola, Miguel. Bueno, por aquí les tocó uno de mis usuarios, que ese que llama admin, es un usuario mío también, o sea que ese por ahí está solo. Entonces aquí está Camila, Federico, Miguel, Reyes, Quintero Reyes y Santiago Ramírez. Entonces, ¿está clara la actividad que deben de realizar? Creería yo que sí. Bueno, entonces tenemos un problema que es resolver lo del cubo mágico de 3×3, como nos lo plantearon, y es responder en grupo esas preguntas que tenemos en el documento. ¿Listo? Entonces ustedes, allí hay unas preguntas que les dirige que deben de realizar. Cualquier cosa me hacen un llamado. Voy para otro grupo. Hacia abajo otra vez y la tercera también, porque pues todavía en teoría habrían dos números que no conocemos. Y puede que por ejemplo, digamos que estén intercalados, ¿no? Supongamos, los dos que faltan. Y que eso no de 15, porque habría que comprobar básicamente todo el cuadro. Entonces, pero sí está bien. O sea, solo faltaría eso, ¿no? En plan, la Creo comprobación. que siempre va a dar 15. Tenemos que ver si hay otra. Si hay una trampa o algo, ¿no? O sea, podemos simplemente, si hacemos las tres comprobaciones que dices, que sería la horizontal, la vertical de solo la primera y
sí, la horizontal, la vertical de la primera casilla y la, por así decirlo, la hipotenusa, que no me acuerdo, la diagonal, pues. Tú dices que con eso bastaría para saber que todo el recuadro está bien, ¿cierto? A ver, en sí, a ver, sería 1, 2, 3, pero también tendríamos que encontrar Tendrías, o esta, o sea, Y esta de la acá otra diagonal. o esta de acá. Una de esas dos teníamos que encontrar, o sea que serían 1, 2, 3 y 4 comprobaciones como mínimo. Ya sería un plus de que hiciera, después de que ya se completara el cuadro, antes de validarlo del todo, se hicieran comprobaciones por cada una de las filas y columnas. claro, sería más, pero sería más largo el algoritmo, ¿no crees? O Y en sí, teoría. o sea, en teoría debería bastar solo con esas confirmaciones, solo con esas. Sí. O sea, yo digo que con las tres debería ser suficiente. Pues como lo planteas, ¿no? Y una de La, las, la cosa es que con las tres nos sobran solamente sí, dos dos números. números, son los dos números que pueden Pero ocupar. si, por ejemplo, ponemos un número acá que no da el mismo resultado que si lo ponemos acá. Ah, no, entonces sería entonces las tres comprobaciones y una de las... Y es perfecto, se podría dar la vuelta, ¿no? Y esa es otra Sí, solución. sí, también. Es de 3×3. Además, además como es una matriz, podemos simplemente, no sé, sumar dos vectores y luego ese nuevo vector agregarlo a la nueva matriz y sería totalmente igual. Ahí al último no te entendí. O, o sea, como es un vector, entonces Así se usaría mediante for, ¿no? Recorrer hasta la matriz de las maneras que piden, columna, de forma columna, o sea, horizontal, vertical y diagonal. Es como lo único que me ocurre. No sé quién otra idea tengan. ¿Cómo van, chicos? Profe, ahí sigue planteando posibles soluciones, pero al menos yo lo pensaba como de una vez como implementarlo en código, no sé, aunque el problema es más, no tiene, o sea, pensarlo en general, ¿no? Sí, es más general, todavía no. General, ¿cierto? Ajá, sí, así es. Porque lo que pensaba, no, pues si es no, es que si lo pensaba más directamente en código, que sería, como eso es una matriz 3×3, Ajá. entonces verificar las columnas y filas, mirar si los datos dan 15, y pues aplicado a código que sería con un for, ¿no? Recorrerlo y mirar en cada, o sea, las posiciones 0, 1, 2, y la otra sería la posición, ¿qué? 3, 4, 5, si están organizadas en forma de matriz, ¿no? Ujú. Que arrancan en la posición 0. Sí, de pronto pensarlo un poco más general, ¿no? Más general, ¿no? Porque eso es lo que pensamos siempre. Queremos ir a resolver el problema ya con las estructuras de programación que tenemos y lo que estamos viendo Sí, es que tenemos que verlo desde otro punto de vista, ¿vale? sí, resolverlo en general, sí, eso en general estamos. Yo estaba, una pregunta, ¿la solución es el cuadro mágico siempre da 15? Para el 3×3, sí. Siempre da 15. Con los de 1 a 9, sí. Distribución del Entonces, número de 1 a 9 siempre va a dar 15. entonces la solución, pensaría yo que sería buscar cuál es la combinación de números del 1 al 9 que al organizarlos dan 15 y esa lista intentar meterla ya en el cuadro, organizarla, ¿no? Listo, háganle a ver y nos Porque, vemos profe, ahora. sí, pero la solución, bueno, no, ahorita sí, ahorita que el compañero dice eso, también lo pensé así, porque sí, desde los de 1 al 9 hay unos números que sumados, o sea, tres números van a dar 15, y pues el orden de esos factores no altera el resultado, sumados, ¿no? Sí, sí, no. Entonces ya se pueden, pero no, Eso tocaría sería, eso, hacer como la lista de combinaciones de números ajá, que de los tres números que den 15. Y luego sí, mirar es cómo se encasillan unos, todos en orden para que tanto las columnas como las filas den. Pero también tienen que dar ¿cómo es que se llaman? Las diagonales. Sí, también. Sí, también. Todas. Ah, listo. Ahí se Bueno, complica. nos vemos ahora. Listo, profe. 3 y 4, ¿cierto? Entonces por ahí yo creo que por ahí se le busca como el patrón. Igual
Ve, esa era la columna. Igual en la fila del 3, 5 y 7 estaría 3, 5. En la fila del 3, 5 y el 7 hay una separación de un solo número, ¿no? Entre 3 y 5 hay un número, entre 5 y 7 hay un solo número. Por lo que te digo, o sea, son números al azar, pero existe la posibilidad de que en esa misma fila te salgan dos repetidos. O sea, la probabilidad es baja, sí, pero... Una de las restricciones es que no pueden estar repetidos, ¿no? Exacto. Pero pues puede ser. Entonces, por lo mismo, tienes que poner que no esté repetido, porque si no, no sirve. Generar, asignar y comparar prácticamente. Y es que si es por paso y paso, pues si él dice que hay que llenar, si Exactamente, ahí se repetirían los números. Y el problema es que mira, esta diagonal aquí no me daría. Ese 15 no me da aquí. Entonces me Ajá, o sea, toca es cambiar y ver aquí. eso es la única que no te da, ¿no? Sí, y mira que los demás dieron 15, pero esta diagonal no. Ok. Pero entonces, ¿cómo se invierte esa diagonal y que los otros sigan sumando 15? Mm, Esa- esas son las combinaciones que habría que buscar. sí, Aunque sí. primero tendríamos que listar los números. Voy a pausar este momentico. Dale. Eh, No, pero los lados derecho y izquierdo y quedan con la diagonal. Haciendo la diagonal ya quedan las dos filas del izquierdo y del derecho.
Bueno, chicos, ya todos volvieron por acá. Sí. Ok, ¿cómo les fue con su ejercicio? Pues ahí, Uno a la vez. Bueno, tienen 3 abiertos los micrófonos, entonces levantemos la mano el que quiera participar o me lo dice ahí en el chat. Bueno, ¿qué grupo quiere que revisemos lo que plantearon? Hubo 5 grupos. ¿Con cuál grupo nos...? Ok, ahí Brandon Perdomo dice costo entender, cómo entender. Listo, Daniel Alejandro. Entonces, voy a... En el documento de quién escribieron, en el documento de quién de ustedes escribieron. En sí, estábamos escribiendo en el tablero. Ah, en el tablero de Zoom. Sí, pero pues podría explicar más o menos lo que pensamos en cómo sería o sea, la funcionalidad que tendría que cumplir para que se cumpliera eso. Dale, Alejandro. Bueno, ¿no será que podemos utilizar aquí un tablerito para...? Claro que sí, allí en tu sesión en la parte superior, yo veo en las opciones, no está habilitada, la pizarra. Yo veo acá las opciones. Bueno, no está. Entonces hagámoslo por aquí. Hagamos un jump. Archivo. Un momentito. ¿Quién me está escribiendo en el chat? El micrófono de Daniel. Un momentico aquí que estoy abriendo por acá un Jamboard. Dame tu correo de Gmail, Daniel. Profesor, ¿y no hay chance de compartir la pantalla? ¿Es complicado? Es que como él va a escribir, entonces lo voy a compartir aquí y ahorita ya les comparto la pantalla. Daniel, dame tu correo. Ya te lo envío. Daniel.rayo, ¿no? Listo, ahí te mandé la invitación. Y vamos a compartir toda la pantalla. Y ahora sí. Listo, Daniel, entonces ahí tienes el tablero. Okay. Bueno. Bueno, no tiene que quedar bonito, sí, no, para que lo entienda. Exacto. Bueno, lo que llegamos a deducir
cuando vimos el primer ejemplo que puso, era que no importaba el orden de que se pusieran los números, siempre tenía que dar 15. Entonces, lo que hicimos fue, el proceso iniciaría desde esta casilla. Entonces, lo que haría es, generaría números random y los empezaría a ordenar de esta casilla hacia la segunda. ¿Qué comprobaciones tendría que hacer? Que los números que ya se han puesto no se estén repitiendo y que al finalizar esto de poner los números randoms, tiene que siempre dar 15. Entonces, si esas condiciones ya se dieron y esta primera fila da 15, tendría que iniciar de aquí mismo, pero esta vez hacia abajo. El mismo funcionamiento tiene que dar 15 y después de que ya se haya cumplido eso, simplemente tenía que iniciar del mismo lado, pero horizontalmente. Entonces, solamente nos quedarían 2 casillas con 2 posibles números. Simplemente era o elegir irnos por este lado o por este lado para seleccionar los 2 números que faltaban y pues se supone que eso sería todo. Ok, ¿y alcanzaron a responder las preguntas del documento? No, estamos escribiendo el funcionamiento en en el tablero. Listo, entonces, ¿tú crees que una de las preguntas, ya comparto allí la diapositiva, es ¿cómo le explicaría a alguien el proceso que solucionó, que llevó a cabo? Y si con esa explicación puede ser que la otra persona resuelva el problema. Entonces, con eso que explicaste allí, ¿podrías escribirlo y que la otra persona al finalizar de ejecutar eso lo resuelva? Pues se lo podría explicar diciéndole que las condiciones establecidas era de que no se repitiera, de que siempre va a dar 15, entonces ahí ya se está dando la mitad del trabajo, y de que si lo hace de manera que vaya intercambiando la posición hacia la opuesta, primero iniciar horizontal, luego vertical y luego diagonal, le acortaría un poco el proceso de comprobación. Daniel y René, ¿tienen el micrófono abierto? ¿O Alejandro? ¿Quién era el que estaba explicando? ¿Daniel, Alejandro? Sí, yo. Ok, entonces ahí había un micrófono abierto que no deja escuchar bien. Listo, yo de todas maneras, mientras ustedes van explicando acá, hoy estoy escribiendo unos pasos que al final, aplicando esos pasos, posiblemente resolvamos, ¿no? Entonces, mientras ustedes explican, yo voy a escribir acá, voy escribiendo algo acá. Entonces ahí ya Daniel nos explicó una información. ¿Quién más quieren darnos como la solución que encontraron? Ya eso fue Daniel. Alejandro estaba creo que en el grupo número 3, otro de los grupos que quiera explicar el procedimiento que realizaron. Mientras eso yo termino de escribir esto aquí. Profe, tengo una opción también un poquito Dime. diferente. ¿Puedo presentar la pantalla? Sí, dale, presenta tu pantalla. Ok. ¿Cómo están? Profe, no, estoy inhabilitado para compartir. A ver, yo veo. Un momentico. Listo, ahí ya está habilitada la opción para que compartas. ¿Te dejo? Sí, ahí ya estás partiendo. Ok. Listo, dale, James.
Ya estamos viendo la pantalla. Bueno, este método es formar primero unas diagonales con los números. Voy a poner aquí, digamos, este lápiz, por decir algo, el 1. Hago un cubo, un cuadrado extendido, le pongo estas 4 puntas adicionales para hacer unas diagonales. Así. Y ya escribo los números en orden, los que voy a usar. 1, 2, 3, primera diagonal. Segunda diagonal sería esta de acá. 4, 5, 6. Tercera diagonal. 7, 8, 9. Entonces paso los números que están dentro del cuadrado principal. Los paso tal cual. O sea que paso el 2, paso el 6, paso el 5, paso el 4, paso el 8. Y los números que me quedan sobrando, que son el 1, el 3, el 9, el 7, los pongo en posición contraria. O el 1 lo pongo en este lado contrario, el 1. El 1, que está aquí, lo paso al lado contrario, está en el izquierdo, lo pongo en el 9 está en el derecho, lo paso en el izquierdo. Y lo mismo hago con el 3 y el 7. El 3 está arriba, lo pongo abajo. El 7 está abajo y lo pongo arriba. Ese fue el método, profe. Ok. ¿Ese método lo podrían escribir y pasárselo a alguien para que resuelva? Sí, sí, se puede escribir en palabras, sí. Ok. Listo, muchas gracias, James. Ok. Bueno, chicos, entonces, pues básicamente, como pueden observar, en un momento determinado, así comienzan a establecer como una aproximación a las necesidades de funcionalidades que aparecen en un determinado problema y a las necesidades de comprender ese problema y de dar soluciones a ese problema. Entonces, digamos que aquí puntualmente, pues se solicitaba cómo encontró la solución, cómo determina usted si esa solución es correcta o no, cómo le muestra a alguien que su solución es correcta, cómo fue el proceso de solución que llevó a cabo en su mente, cómo le explicará a alguien el proceso de solución que llevó a cabo, puede poner por escrito ese proceso de solución que llevó a cabo y escribirlo. Entonces, mire que en un momento determinado, pues, la solución a los problemas se trabaja entre interdisciplinas, posiblemente, incluso en el desarrollo de software. Aunque todos están apuntando a un desarrollo, en un momento determinado algunos hacen unos roles específicos dentro de todo ese proceso. Entonces, posiblemente algunos levantan requerimientos, otros hacen el análisis, otros hacen el diseño, otros hacen la implementación. En los diseños uno se encarga de los diseños de interfaces, otros se encargan del diseño de la base de datos, otros se encargan de la estructura de la aplicación y así sucesivamente. Entonces, posiblemente nosotros necesitamos llevar de alguna manera unas metodologías, unas teorías o unas prácticas, unas mejores prácticas que ya se hayan establecido. Y entonces, de acuerdo a eso, es que ustedes en un momento determinado se van a comenzar a dotar de herramientas para poder hacer estos procesos de análisis. Entonces, aquí hay una posible solución, por ahí algunos lo estaban planteando, por ahí algún grupo, cuando me pasaba entre los grupos lo estaban planteando. James planteó uno, el grupo de James planteó uno, el grupo de Daniel planteó otro método, y por ahí había un grupo, no recuerdo cuál, alguno dijo, ¿por qué no sacamos las ternas de los números que den 15? Alguien propuso eso, es una posible solución. ¿Sí? Entonces saquemos las ternas de todas las combinaciones de 3 números que puedan dar 15. Entonces ahí se nos reduce, digamos, el posible ámbito de solución.
Y luego, pues entonces, digamos que tengamos como base esas ternas y comencemos a ubicar dentro de la matriz, en este caso de 3x3, porque esto se puede ampliar, no solamente de 3x3, sino de 4x4. Tiene que ser cuadrada, 3x3, 5x5, tiene que ser cuadrada e impar, 3x3, 5x5, 7x7, 11x11 y sucesivo. Entonces, luego yo podría ampliar eso y decirle, no, mire, ya no va a ser una matriz de 3x3, sino cualquier matriz de 3x3 impar. Entonces, posiblemente la solución cambia un poco, pero posiblemente va a llegar a lo mismo. ¿Listo? Entonces, en un momento determinado, sí, para representar esa última pregunta, y usted puede escribir eso y realizarlo. Mire, esta posiblemente es mi solución. Voy a poner eso un poquito más grande. Entonces, esta es mi posible solución. Yo le digo a cualquiera de ustedes, aplique estas acciones que está llevando aquí. Tengo que validar si están bien escritas, si no hay ambigüedad. Pero si usted aplica esto, va a resolver un cubo mágico de cualquier matriz par, de cualquier matriz cuadrada impar. Entonces yo le digo, ubique el número 1 en la primera fila en la columna de la mitad. Entonces, hagámoslo aquí en un momentico. Entonces, ¿cómo compruebo de que esto? Pues hay que hacer unas pruebas. Entonces, ustedes ya han venido conociendo algunas pruebas básicas de escritorio. Luego ustedes por allá en ingeniería de software van a conocer métodos para hacer pruebas. Mire que yo siempre los referencio como allá a esa asignatura. ¿Dónde están aquí los cuadrados? Aquí. Listo. Entonces dice, escriba el número 1 en la primera fila, en la columna de la mitad. Aquí 1. Y luego apliquemos los números siguientes, de acuerdo como nos dicen. Muévase consecutivamente los siguientes números aplicando las siguientes acciones. Bueno, ahí fue las siguientes acciones. Ubicar el siguiente número en la siguiente columna en la fila anterior. Entonces, en la siguiente columna sería esta, en la fila anterior sería esta. Entonces, por acá hay como una especie de restricción. Si la casilla está ocupada, se ubica en el número en la casilla inferior a la casilla actual. Entonces, en este momento aquí no está ocupada. Si la ubicación está antes de la primera fila, se mueve a la última fila. Entonces, el siguiente número que voy a ubicar es el 2 y me está cumpliendo con esta restricción. Entonces, muevas a la última fila. Entonces, viene acá. 2. Aquí consecutivamente vamos a ejecutar el punto B. Entonces, ubica el siguiente número en la siguiente columna en la fila anterior. Ahí tu matriz no es 3x3. Ahí le estás haciendo, de hecho creo que es, okay. Es cuadrada. Sí. Se me fue una fila de más. Sería esto, tengo que borrarlo. Gracias. Entonces, a ver, permítame yo borrar formatos. Aquí. Ya sería ampliarlos nada más. Ya quedó de 3x3. Y vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. ¿Listo? Entonces el 2 vendría aquí. Luego acá dice, mueva al siguiente, siempre nos vamos a ubicar con esto. Ubicar el siguiente número en la siguiente fila, columna. Entonces sería aquí y aquí. Y entonces aquí, ¿está ocupada la casilla? No. ¿Está antes de la primera fila? No. ¿Está después de la última columna? Sí. Que sería esta requisición de aquí. Voy a mover un poquito esto. Allí. Y el Excel ahí. Voy a mover esto un poquito por acá. Entonces, si la ubicación está después de la última columna, se mueve a la primera. O sea que aquí el número 3 vendría a la primera. 3. Siempre en siguiente columna, fila, aquí. Entonces la casilla está ocupada, por lo tanto la actual esta se ubica debajo. Siguiente columna, fila anterior, 5. Siguiente columna, fila anterior, 6. Siguiente columna, fila anterior. Entonces está antes de la primera fila y está después de la primera columna. Entonces antes de la primera fila va a la última. Después de la última columna va a la primera. Viene aquí. Entonces está ocupada, por lo tanto el siguiente número va aquí. Vendría aquí. Sería aquí 8, vendría aquí, sería 9. Listo, y si aplicamos la condición de si todo por todo lado da lo mismo, que en este caso es 15,
pues va a dar 8 y 3 son 2, 8 y 3 son 11 y 4, 15. 8 y 1, 9 y 6 son 15. 7 y 6 son 13, más 2 son 15. 2 y 5, 7, más 8, 15. Listo, ahí dio. Entonces, mire que esta podría ser una posible solución. Entonces, ¿cómo compruebo de que esto da? Pues ejecutando lo que me están diciendo que haga y aplicándolo. Y en última, si le doy esto a alguien más refinado, un poquito más refinado, entonces posiblemente siempre va a poder hacer un cubo mágico. Y en ese caso, no solamente el de 3x3, sino el de 5x5, el de 7x7, el de 9x9, el de 11x11. Listo, pero en últimas, lo que les estoy haciendo notar es que en un proceso de desarrollo de software, pues eso pasa. Entonces, ¿qué tiene que ver este ejercicio con lo que estamos hablando? Pues porque en un momento determinado, pues yo tengo que, en últimas, construir o modelar un proceso del mundo real en un proceso computacional, y para poder establecer ese proceso computacional, pues está involucrado todos los conceptos de tratamiento de datos a través de la computación. Esos tratamientos de datos a través de la computación se hacen en un determinado software y posiblemente nosotros vamos a construir ese software en donde se van a procesar esos datos. Y posiblemente nosotros vamos a construir ese software a través de lenguajes de programación. Y de alguna manera en los lenguajes de programación aplicamos ciertos paradigmas y sin duda alguna implementamos los algoritmos. Establecemos el paso a paso que van a tener los algoritmos. ¿Y qué tiene que ver eso con el proceso del paradigma de programación orientada a objetos que ustedes ya vieron en el semestre pasado y que vamos a aplicar en este semestre a través de programación interactiva en Java? Pues que en últimas, todos los métodos que vamos a implementar pues deben de estar allí sustentados sobre un proceso lógico, o sea, sobre un conjunto de procesos lógicos. Y quizá todo esto que combino pues me lleva a una determinada solución del problema. ¿Listo? Entonces, básicamente, en una propuesta de implementación, o en una aplicación del paradigma de programación orientada a objetos, pues en términos generales, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a entender ese problema. Por ahí hay una frase que me gusta mucho y que posiblemente los que vieron Hipo conmigo se acuerdan de ella, de un matemático que decía, antes de navegar tenemos que caminar, o algo así como que el efecto de la secuencialidad, ¿no? O sea, yo no puedo ir al mar a navegar si yo no camino, digamos. Pero de esa frase lo que me gusta más es la segunda parte, que va muy de la mano con eso que estamos intentando a iniciar, que es, antes de crear debemos de entender. O sea, yo no puedo crear un algoritmo, yo no puedo crear un diseño en un paradigma de programación orientada a objetos, yo no puedo crear una aplicación si yo no entiendo el contexto del problema. Entonces yo tengo que entender el contexto del problema. Por eso es que siempre se les insiste en que el problema no se resuelve en un lenguaje de programación tirando código. No, nosotros tenemos que entender el problema. Tenemos que mirar las interacciones que hay en ese problema. Tenemos que mirar los elementos que están involucrados en ese problema. Y tenemos que establecer cómo diseñamos las reglas que hay en ese problema. Entonces, de alguna manera, tenemos que irnos acercando a eso. Lógicamente, vuelvo y les insisto, esto va a estar en unas asignaturas que van a ver luego más adelante. Entonces, existen de alguna manera dos necesidades que se deben cumplir cuando estamos desarrollando, cuando vamos a comenzar a desarrollar un software orientado a objetos. El primero es modelar el problema y el segundo es resolver el problema. Y modelar el problema es entenderlo. ¿Sí? Es entenderlo. Por ejemplo, es un planteamiento muy sencillo. Una empresa desea que usted construya un software que le permita administrar la información de un empleado. El empleado tiene un nombre, un apellido, un género, una fecha de nacimiento, una fecha de ingreso a la empresa y un salario básico. El software permite ingresar los datos del empleado, cambiar el salario del empleado y hacer los siguientes cálculos: la edad actual que tiene el empleado, la antigüedad en la empresa y las prestaciones a las que tiene derecho en la empresa. Ese es el problema. Y lo queremos resolver bajo un paradigma de programación orientada a objetos que al final pues vamos a construir en un software. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe comenzar a realizar? Pues aplicar unos procesos de desarrollo de software. ¿Sí? Aplicar unos procesos de desarrollo de software. Entonces, digamos que una vez uno tiene el planteamiento del problema, comienza a hacerse preguntas. Y esas preguntas es, ¿entiendo esto que me están... entiendo esto en el cual me voy a enfrentar? ¿Entiendo el problema? ¿Entiendo claramente qué es lo que el software va a realizar? ¿Ya tengo identificado cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Ya tengo establecido cómo voy a describir ese mundo del problema?
Y cuando hablamos del mundo del problema es el sistema que tenemos allá en el mundo real. ¿Y cómo podemos asegurar que allí está más generalizado y está un poco más adelante en esa pregunta? Pero yo la podría traer un poquito más atrás. ¿Cómo puedo asegurar que ese diseño que estamos planteando es el adecuado para resolver el problema que me están pidiendo? Entonces, ahí es donde entran a funcionar cada una de esos elementos, herramientas y teorías que ustedes van a ir adquiriendo. Para eso, pues, aplicamos metodologías. Esta es una de las que hay, la clásica, y que ustedes van a encontrar más adelante, que van a abordar más adelante, el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, en el ciclo de vida de desarrollo de software, pues dice que hay que hacer un análisis del problema, hay que hacer un diseño de solución, luego hay que hacer una implementación, luego hay que hacer unas pruebas y luego hay que hacer un mantenimiento. Y la construcción del software posiblemente sea aquí. Cuando hablamos de construcción del software, pues estoy hablando de que se cogió el lenguaje de programación de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las funciones que establecieron, y ahí lo voy a comenzar a construir, pero antes de eso tengo que hacer un análisis y tengo que hacer un diseño. Digamos que este es un esquema general. El ciclo de vida de desarrollo del software clásico. Luego van a encontrar ustedes otros ciclos de vida, como el ciclo de vida en espiral, el ciclo de vida en B, el ciclo de vida en iteraciones y sucesivo. Entonces, digamos que hay otras formas que han planteado los teóricos han planteado que deberíamos de abordar para resolver el proceso de desarrollo del software. En términos generales, ese ciclo de vida en el análisis, lo que nosotros vamos a entender las necesidades de lo que nos están poniendo a producir, de lo que nos están poniendo a diseñar. Y ya en términos más técnicos, ustedes van a conocer que esas necesidades se llaman requerimientos. Ustedes deben de tener muy claros los requerimientos. Ustedes, ¿a partir de qué? A partir de las necesidades del cliente. Y a veces el cliente no tiene claro algunos elementos de lo que va a poner a funcionar. O algunas veces el cliente tiene claro lo que se debe hacer allá en el mundo real, pero nosotros encontramos dificultades para poder hacer un buen diseño y abstraer ese diseño para representar un buen modelo en el mundo computacional. Entonces, en ese primer paso de la metodología para resolver un problema, pues yo tengo que entender esos requerimientos. Luego ustedes entenderán también o aprenderán o abordarán que hay requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Aunque en la actualidad esos requerimientos no funcionales se llaman requerimientos de calidad. Entonces, requerimientos de calidad. Entonces, que la aplicación en las consultas no pueden demorar más de tantos segundos. Que la aplicación debe poderse consumir a través de medios no clásicos de procesamiento. Cosas como esas. Entonces, a eso se le va a denominar requerimientos no funcionales. Una vez usted entiende el problema, pues puede comenzar a realizar un diseño. Entonces, comienza a modelar el mundo del problema y en este caso, como el paradigma de programación orientada es a objetos, pues entonces comienza a identificar los objetos, los atributos y los métodos de esos objetos en el problema. Y una vez usted tenga eso, entonces ya comienza a plasmar un diagrama de clase. Entonces, mire el proceso. O sea, vuelvo e insisto, uno no puede irse acá a la parte 4 a seleccionar un lenguaje de programación y a construir ¿qué? Si todavía no tiene claro cuáles son las clases desde el enfoque de programación orientada a objetos. Si posiblemente no tiene claro cómo son las relaciones y si las relaciones que usted tiene allí son las adecuadas. Entonces, hay un proceso de desarrollo de software. Otra parte del diseño es que nosotros debemos de tener claro cuáles son las operaciones que se hacen en esos métodos y ahí es donde entran los algoritmos. Y posiblemente ahí podríamos generalizar un poco y posiblemente tenemos que diseñar las bases de datos y posiblemente tenemos que diseñar las interfaces de usuario y posiblemente tenemos que diseñar los mecanismos de comunicación. Entonces, mire que hay una gran cantidad de elementos que hay que tener claros antes de irse a la implementación. Ya el tercer paso, porque aquí digamos esto lo dividimos en dos, el tercer paso, pues es la implementación. Vaya con esos diseños y produzcalos en un lenguaje de programación, con un determinado paradigma o con unas determinadas técnicas. Por último, hay que hacerle pruebas a ese proceso y ahí falta una fase que la veíamos acá en este gráfico, que es la fase de mantenimiento. Entonces, el software es un producto que tiene vida.
y en un momento determinado las reglas del negocio cambian y posiblemente hay que hacerle ajustes a ese desarrollo que ustedes hicieron porque ya no cumple con las reglas. Entonces, a eso es lo que se denomina hacerle mantenimiento al software. O posiblemente puede ocurrir que en lo que fue construido, esas tecnologías ya de alguna manera ya no se tienen soporte. Entonces, posiblemente hay que tomar la decisión que dicha aplicación hay que migrarla hacia otras tecnologías. Preguntas acerca de este proceso, acerca de esta metodología de proceso de construcción de software. ¿Alguien que quiera hacer su aporte? Dale, Wilmer. Pues yo tengo una duda sobre el diseño. ¿En el diseño se toca el lenguaje de programación o todavía no? No. Digamos que de pronto en el diseño se define una arquitectura o una estructura. Y posiblemente la arquitectura o la estructura, que eso estaría sustentado en los requerimientos no funcionales, eso posiblemente incline a que uno tenga que utilizar unos ciertos lenguajes de programación por las características. Ahora, también otra característica que posiblemente puede hacer que se incline la balanza hacia un determinado lenguaje de programación es el nivel de madurez y de conocimiento que tiene el equipo de desarrollo. O si en últimas el equipo que se tiene no tiene esos fundamentos o no tienen esas bases, es donde se piensa, bueno, pues entonces eso tenemos que tercerizarlo o esto tenemos que contratar a otro grupo que apoye la construcción de esto porque no tenemos el equipo que pueda sacar adelante de acuerdo a la arquitectura, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a los requerimientos no funcionales. Pues tenemos que determinar tales tecnologías y nuestro equipo no está capacitado para eso, o contratamos un experto, o muchas opciones o muchas estrategias que uno podría utilizar para poder abordar eso. Pero como tal el lenguaje de programación no. Dependerá de las estructuras que haya definido y de los requerimientos no funcionales. Profe. Dime. Sí, por la línea de lo que preguntaba aquí, de pronto en el diseño sí no le toca el código, pero digamos ahí, ¿no? Como dice, plantear algoritmos de instrucciones, uno ya, pues por ejemplo, el concepto que veíamos en el curso pasado, por ejemplo, que antes digamos, de implementarlo, ya sabía que tenía que ser de la restricción era aplicarlo con pilas o colas. De pronto, a pilas no pensarlo en la implementación, o que en diseño uno ya podría plantear que la forma de una instrucción sería usar una estructura, o sea, uno puede pensar en el diseño de una estructura, ¿no? Y eso no tiene nada, no tiene que ver directamente con el código, ¿sí? No. En términos generales, mire esta solución que yo les propuse aquí. ¿Allí está planteado en términos de lenguaje de programación? No. Está planteado en términos de secuencia de actividades. Y ya posiblemente yo puedo determinar, bueno, eso hagámoslo en tal lenguaje. Pero mire que la propuesta allí de solución del cubo mágico no está diciendo haga esto en un determinado lenguaje de programación. ¿Listo? Claro, lógicamente, ustedes sí, allá en la parte del diseño pueden establecer estructuras. Y ya usted establecerá la estructura. Y entonces ya determinará si tal lenguaje permite implementar tales estructuras. Una pregunta, cuando usted habla de tercerizar, ¿se refiere más que todo a equipo o por falta de conocimiento? No, depende de la situación en ese caso que se presente. O sea, pueden ser por muchas cosas. Puede ser que digamos que no se cuente con el músculo o con el equipo suficiente para adelantar el proyecto. O puede ser que de acuerdo a lo que nos establecieron en la negociación, digamos, del desarrollo, nos mostraron, digamos, unas funcionalidades que ninguno de los miembros del equipo lo tienen. Sucesivo. Pueden ser muchas situaciones las cuales pueden pensar en que se pueda tercerizar una determinada etapa del proceso. Puede ser, ¿no? O sea, pueden ser muchas situaciones, Samir. Bueno, ¿sí contesta mi respuesta a tu pregunta, Samir? Bueno, sí, nomás que pues tenía la duda de pronto en la parte pues de que fuera por falta de conocimiento, porque supuestamente... Ahora, esa puede ser una de las situaciones, ¿no? O sea, si tú eres el líder de un equipo de desarrollo y supongamos que estamos trabajando en una fábrica de software
y llegó un proyecto en el cual nos solicitaron que se debía desarrollar con ciertas tecnologías, pero tu equipo no la sabe construir. Entonces, como líder de ese proceso de desarrollo, en esa fábrica de software, ¿qué harías? Tendrías dos posibilidades. O formas a tu Pues sí, equipo sí. o buscas otra alternativa, pero el tiempo en los cuales estás comprometido no te da para hacer un proceso de formación con tu equipo. Entonces, pues una de las posibles opciones es, bueno, tercericemos. Cuando hablo de tercerizar es que una empresa A contrata a una empresa B para que haga una determinada tarea. Eso es tercerizar. Es decir, mi empresa contrata a otra empresa para que haga un proceso X. Para darles un ejemplo más aterrizado, no en software, sino para que ustedes me lo entiendan. Por ejemplo, a una empresa se necesita hacerle aseo, pero ya la empresa no quiere tener contratado directamente a las personas que hacen el aseo. Entonces, ¿qué hacen? Hay empresas que ofrecen el servicio de hacer aseo. Entonces, la empresa contrata a la otra empresa que tiene empleados que hacen el aseo para que vayan a la empresa a hacer las labores de limpieza. Entonces, la empresa A contrata a la empresa B para que vayan a hacerle aseo a las oficinas de la empresa A. Pero digamos, los recursos, incluyendo los empleados para hacer el aseo, están bajo la responsabilidad de la empresa B. A la empresa A lo único que le interesa es que sus oficinas mantengan limpias, pero no tiene ningún empleado que haga el proceso de limpieza. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Entonces, lo mismo ocurriría con un proceso de desarrollo de software. La empresa A contrata a la empresa B para que haga los diseños de interfaces. ¿Por qué? Porque la empresa A no tiene un diseñador o porque la empresa A no tiene un personal que se encarga de hacer esos diseños. Entonces le dicen a la empresa B, usted que tiene los expertos, haga el diseño de interfaces y luego con estos requerimientos y luego cuando usted le pagamos por eso y usted nos entrega los productos ya terminados. Y ya nosotros acá utilizamos esos diseños para hacer los otros elementos del proceso de desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces es muy importante en esa parte de análisis conocer muy bien los requerimientos. Conocer muy bien los requerimientos. Entonces, a eso se le llama un proceso de levantamiento de requerimientos de software. Un proceso de requerimientos de software. Entonces, ustedes por allá van a aprender en ingeniería del software, van a aprender un artefacto que hay en el UML que permite después comenzar a hacer el análisis del sistema y comienzan y aplican esas estructuras y esas herramientas para conocer el sistema. Uno de ellos es el diagrama de casos de uso. Entonces, el diagrama de caso de uso, como para que no quede ahí en el aire, buscamos por acá un diagrama de caso de uso. Entonces, este es un artefacto que se utiliza mucho para comenzar a entender el problema. Mire, esto es un diagrama de caso de uso. Entonces, los casos de uso son como las operaciones que hay dentro del sistema, generalizadas, y los actores que intervienen en esos procesos. Entonces, por aquí estaba hablando de un sistema de control de inventarios. Mire, por acá dice iniciar sesión, registrar, modificar, consultar, operaciones. Entonces, esto es un instrumento que se utiliza para entender, para comenzar a entender el proceso. Porque además, cuando se hace todo este procedimiento, los usuarios o los dueños del negocio no conocen los términos técnicos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos al nivel de él sin llevar tecnicismos para poder comenzar a entender ese sistema. Porque posiblemente nosotros no conocemos el sistema y ellos tienen que dárnoslo a entender para que nosotros hagamos un buen diseño. Entonces, esa era una herramienta que ustedes aprenderán allá en ingeniería de software. Por el momento, pues lo que dejamos es que nosotros debemos de tener muy claramente los requerimientos. Entonces, los requerimientos, de alguna manera, hay unos artefactos que nos permiten definirlo. Por el momento, vamos a decir que un requerimiento es una operación que el software que vamos a construir debe suplirle al usuario. Pero antes de suplirle al usuario, es suplirle al sistema donde va a estar implantado ese software. Porque en última el software lo que hace es apalancar los procesos de una determinada organización, de una determinada empresa.
Entonces, es imprescindible que ustedes conozcan los requerimientos del sistema del cual va a soportar ese proceso de software que van a de ese software que van a desarrollar. Entonces, una de las técnicas, de hecho, hay un instrumento y y en algunos momentos hay una asignatura donde abordan todo ese proceso de desarrollo, todo ese proceso de levantamiento de requerimientos. Incluso ya hay técnicas un poco más formales para poder validar si los requerimientos están bien definidos o no. Por el momento, lo que nosotros vamos a decir es que un requerimiento va a tener un identificador y un nombre, va a tener un resumen que determine qué es lo que debe hacer, van a establecer entradas de datos, posiblemente los requerimientos van a tener entradas de datos, y el resultado que esperamos de la operación. En ese resultado podríamos establecer cuáles son las operaciones que le haríamos a esos datos. Entonces, por ejemplo, en lo que habíamos resaltado anteriormente, una empresa desea que usted construya un software que le permita administrar la información de un empleado. El empleado tiene un nombre, un apellido, un género, una fecha de nacimiento y tiene que hacer determinadas acciones. Entonces, allí nosotros deberíamos de comenzar a establecer y a formalizar requerimientos. Primero podríamos empezar por establecer como cuáles son las operaciones. Mire, siempre el software nos va a decir, aquí hacemos tal operación, aquí hacemos tal operación, aquí se hace esto, pero si esto se cumple, se hace esta cosa, si esto no se cumple, se hace otra cosa, y en términos del lenguaje del usuario que conoce el sistema. Y eso nosotros luego tenemos que comenzarlo a formalizar. Entonces, una primera acción es posiblemente identificar las operaciones que hay para poder ir entendiendo lo que se va a tener que hacer en ese software. Y hay unos artefactos que nos permiten definir esto. Entonces, por ejemplo, los requerimientos van a tener un nombre. Por ejemplo, actualizar el salario. Y luego ustedes van a entender que en el instrumento que se utilice se dan una codificación. Entonces, este sería el requerimiento 2. Posiblemente más adelante van a tener RF, requerimiento funcional, y RNF, requerimiento no funcional. Entonces, eso lo van a aprender luego. Pero por el momento, lo que hacemos es definir los requerimientos. Que le podemos dar una especificación, le podemos decir un resumen. En este caso, este requerimiento permite modificar el salario básico de un empleado. Esto está muy de la mano a lo que veíamos acá en los diagramas de casos de uso. Mire, consultar. ¿Qué va a consultar? Personas, va a consultar laboratorios, va a consultar equipos. Va a incorporar personal o va a incorporar equipos dentro del control del sistema de control de inventarios. Entonces, acá nosotros tenemos que comenzar a identificar esas operaciones. Posiblemente va a tener entradas. En este caso, para actualizar el salario, pues yo necesito en un momento determinado saber cuál es el salario para poder calcular el nuevo salario. Y el resultado va a ser que el salario del empleado pues, ha sido actualizado. De alguna manera, posiblemente tenemos que establecer una operación. Y todo esto en donde la identificación de los requerimientos. Mire que aquí apenas lo estamos entendiendo. Entonces, en últimas, los requerimientos deben tener un resumen, que debe ser una frase corta. Un requerimiento puede tener 0 o más entradas. Y el nombre de la entrada debería indicar claramente qué es lo que va a hacer el requerimiento. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Escriba un requerimiento asociado a la operación, ingresar los datos de un empleado. Recuerde que los datos de un empleado son nombre, apellido, género, fecha de nacimiento y lo demás. Voy a activar la plantilla para que trabajen en grupo. Permítanme un momentico. Voy aquí. Listo, les debe estar llegando una notificación allá. Y vamos a darle, ¿cuánto nos falta para terminar la clase? Permítanme un momento, yo miro el tiempo. Nos faltan 20 minuticos, entonces vamos a trabajar 10 minuticos. No, yo creo que 5 minutos está bien. Vamos a trabajar 5 minutos en los mismos equipos. Voy a dividirlos en las salas para que ustedes escriban en ese documento la especificación o la formalización del requerimiento de acuerdo a esta actividad que estamos representando acá. Escriba un requerimiento asociado a la operación, ingresar los datos de un empleado. Recuerda que los datos de un empleado son tal cosa y tal cosa. Entonces,
Allá en el archivo van a encontrar una plantilla de esta, con qué nombre le van a dar a su requerimiento, describan el resumen de lo que haría ese requerimiento, cuáles serían sus entradas y cuáles serían sus resultados. Entonces, permítanme en un momento, yo le establezco aquí que esto va a ser 7 minutos. Vamos a darle 7 minutos a esto. Entonces, voy a mandarlos a las salitas en pequeño. Listo, chicos. Entonces, en el documento que les compartí ahí en el Classroom, van a formalizar ese requerimiento de esa operación que estaba allí en la diapositiva. Creo que en el documento, venga, no recuerdo si lo copié ahí en el documento, creo que sí. También yo lo verifico. Requerimiento. Sí, ahí está. Ahí también está establecido el requerimiento que van a formalizar. ¿Alguna pregunta? Bueno, regreso. Voy para los otros equipos. Ya vuelvo. Hola, chicos. Hola, profe. Camila, Federico, Miguel Quintero Reyes y Santiago Ramírez. Entonces, lo que tienen que hacer es, en el documento que les compartí en el Classroom, entonces formalizar ese requerimiento de esa operación que está ahí, ¿no? Está sencilla la actividad. Entonces, si algo, me llaman. Voy para los otros equipos. Ok. Sí, más o menos. Y el resulta. Hola, chicos. Hola, profe. Bueno, profe. Bueno, ¿está clara la actividad? De acuerdo a esa operación, formalizar el requerimiento. Darle un nombre. ¿A qué se refiere con requerimiento? O sea, por ejemplo, el nombre del proyecto en sí que vamos a montar. Recuerda que una funcionalidad es una operación o una función que tu sistema va a cumplir, que tu software va a cumplir para el sistema. Ok. Entonces, el nombre, pero eso vendría siendo ya en código o es. No. Recuerda que no estamos pensando en código. O sea, siempre somos lo de antes del código. Sí. Antes del código, ¿sí? Pero entonces puede ser cualquier nombre. Pero cualquier nombre ligado a la operación que está realizando, okay. ¿no? ¿El resumen a qué se refiere? Resume la descripción que diga qué es lo que va a hacer ese requerimiento. Entradas, pues lo que le ingresa, ¿no? Y el resultado es lo que va a mandar. Ya al final de esa operación, ¿qué debería hacer? Pero aquí no estamos... En plan, retornar que... Es que, perdón, lo estoy pensando en... O sea, usted me dice una función, entonces yo digamos, en mi cabeza entra en plan... bool, nombre de la función... Eso es lo que queremos en estas primeras clases, desvirtuar, ¿no? Cuando vamos al proceso de desarrollo de software, no comenzamos pensando en código, no. Mire que lo que hemos visto hoy es que se necesitan muchas cosas antes de ir a hacer ese proceso de codificación, ¿no? Un poco de cosas. Ajá. Bueno, chicos, ahora vuelvo, voy para los otros equipos. Una pregunta, ¿el identificador del nombre puede ser cualquier cosa? ¿O generalmente lleva la letra R y es un número consecutivo, requerimiento 1, requerimiento 2 y sucesivo. ¿Listo? Bueno, nos vemos ahora. Hola, chicos, ¿cómo van? Bien, profe, ya terminamos. Listo, dale. Entonces, ahorita los espero allá en la sala general, ¿vale? Voy para el otro equipo, entonces. Hola, chicos, ¿cómo van? Puede ser. Bien, profe. Bueno. Y ahí, aquí no necesariamente tienes que empezar a definir tipos de datos ni nada, ¿no? No, nada. Aquí no estamos pensando nada de código. Aquí es un proceso antes, donde estamos empezando en funciones del sistema y nada de código. ¿Listo? Listo, ok. Bueno, nos vemos ahora. Dale.
Ok, chicos, ahí ya están retornando todos. ¿Cómo les fue? Bien, bien, bien. Bien. Bueno, esa actividad era un poco más sencilla. Ok, entonces mire que en algunos grupos, algunos participantes me decían, pero es código, no, entonces eso es lo que estamos tratando de afianzar, ¿no? Estamos en un proceso de desarrollo de software donde hay unas etapas dentro de ese proceso, incluso cuando lo vemos como un proyecto, incluso hay otras etapas que están fuera del proceso de desarrollo de software, que están involucradas dentro de la administración del proyecto como tal. Otras facetas diferentes a la construcción del software y más orientadas a la administración del proyecto de desarrollo de software, como estimación de tiempos y otras cosas por ahí por el estilo. Bueno, ¿quién nos quiere compartir allí su producción? Un equipo. Sí, entonces, bueno, digamos que eso es lo que estamos viendo con esta clase de hoy, ¿no? Hay que quitarse de la cabeza que el software se construye yéndose directamente a programar en el lenguaje, ¿no? Hay otras etapas ahí establecidas. Incluso mientras ustedes estaban allá, mire que hay libros y hay capítulos acerca de especificación de requisitos de software. Incluso hay una norma de la IEEE que habla acerca del proceso de levantamiento de requerimientos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el de Daniel Alejandro. ¿Listo? Vamos a revisar el de Daniel Alejandro. Bueno, antes de irme para allá, este es un ejemplo del 2011. Mire que este documento, cuando hablo de esto, mira, aquí está la IEEE, la IEEE 830, y bueno, por acá en la 29148 habla acerca de especificaciones de requerimientos de software. Entonces, aquí cuando uno dice SRS, que es especificación de requerimientos de software,
yo me encuentro este documento y este documento fue construido hace 9 años cuando yo estaba haciendo la maestría de Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle. Y esto fue un trabajo... profe, no sé la... Ya, claro, cuando nos fuimos para allá dejé de compartir. Ya les voy a compartir. Bueno, yo aquí en el navegador lo que dije es quiero buscar el SRS. Dígame qué es SRS. Entonces, por aquí les decía que está una norma de la IEEE que habla acerca de cómo se deben especificar los requerimientos de software. O sea, hay capítulos y hay semestres que se hablan acerca de solo levantamiento de requerimientos de software. ¿Sí? Miran la importancia del levantamiento de requerimientos de software. Y hay una norma que habla específicamente de eso. Y que les decía que en ocasiones cuando voy a hablar de este tema siempre me encuentro con este documento que construimos junto con estos compañeros en la maestría que yo hice en la Universidad del Valle, en Ciencias de la Computación, que pues el profesor que nos estaba hablando acerca de esto nos puso a hacer pues en el semestre un sistema de información de requerimientos de reservas de sitios de la universidad a través de la web. Entonces, esto fue un documento. Mire, este es el documento de SRS de especificación de requerimiento de software. Esto es todo un documento de lo que iba a tener el sistema. Es un ejemplo académico, ¿no? Pero este documento lo utilizan en muchas universidades, tanto aquí en Colombia como ejemplo de esto. En ese entonces nosotros no sabíamos que eso iba a tener ese alcance. Entonces, mire, por acá el documento tiene versión de cambios, tiene introducción, un propósito y lo demás. Pero me voy a ir a los requerimientos, por acá. Entonces, mire, por aquí se comienzan a establecer los requerimientos. Aquí. Entonces, requerimiento funcional número 421. Va a tener una entrada, va a tener tal cosa. Aquí pues está más formal de lo que estamos viendo acá. El proceso que va a hacer, el efecto colateral, cuáles son las entradas. Después esto se amplía en otros artefactos y esto se va conociendo más el sistema. Entonces, mire, este es un documento donde se ha establecido por operaciones de lo que se debería de construir y que debería de realizar. Entonces, aquí está el requerimiento funcional número 422, qué nombre tiene, en qué fecha se construyó, si es esencial o no es esencial, o sea, que si es importante o no para el sistema. Y bueno, y otras cosas. Entonces, todo esto es un proceso de definición de requerimientos de software. Todo esto debería ser un documento en un proyecto de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, para ese ejercicio sencillo que planteamos en esta clase, pues vamos a mirar la producción del equipo de Daniel. Entonces, permítanme por acá. Daniel Alejandro, ¿no? Daniel Alejandro. Cerón, ¿no? Daniel Alejandro Cerón, ¿o? Sí, ¿cierto? Bueno, eso es una actividad muy sencilla. Entonces, es como para poder establecer allí el nombre del requerimiento. Entonces, ahí está. Escriba el requerimiento asociado a la operación. ¿Cuál es la operación? Ingreso de datos o crear un nuevo empleado, ¿no? Ingresar un empleado. Requerimiento número 1. ¿Qué permite? Ingresar los datos de un nuevo empleado. ¿Cuáles van a ser las entradas? Pues los datos que nos están estableciendo para el empleado. ¿Y cuál va a ser el resultado? El registro de un nuevo empleado en la empresa. Entonces, digamos que todas estas acciones es lo que conlleva a que nosotros comencemos a conocer muy bien el sistema y a conocer las funcionalidades del sistema. Miren que no está planteado en términos de lenguaje. Y todos estos elementos serían los que se necesitarían en un momento determinado para ir a construir. Entonces, conocemos el sistema aplicando artefactos, como por ejemplo el diagrama de casos de uso. Una vez entendido el sistema, podríamos construir un documento de especificación de requerimientos de software, donde va a quedar muy claramente cuáles son cada una de las funcionalidades que tienen. Y posiblemente con base en este, se construye un diagrama de actividades o un diagrama de secuencias. Entonces, todos esos artefactos son los que permiten identificar los componentes y las acciones del sistema y comienzan a modelar cada uno de ellos. Y luego con toda esa información es donde uno va y construye posiblemente un diagrama de caso de uso, un diagrama de clases y sucesivo. Bueno, por acá en el chat hay algo, permítanme, yo veo que hay en el chat. Ok, bueno, allí Mateo nos comparte un ejemplo de especificación de requerimientos para la sesión 9, entonces igual ahí ese documento fue utilizado en la Universidad Pontificia Javeriana. Bueno, es el mismo documento que les estaba allí mostrando en el web. ¿Listo? Bueno, por lo tanto, pues nosotros tenemos que establecer en el análisis esos requerimientos. Luego, posiblemente eso lo llevamos a un diagrama de clase. Y digamos que en el diagrama de clase,
la recomendación es que ustedes identifiquen sustantivos. Posiblemente los sustantivos van a ser los objetos que se involucran en el sistema. Y esos objetos son los que nos van a llevar a establecer las determinadas clases. ¿Listo? Sustantivos. Entonces, por ejemplo, aquí, construya un software que permita administrar la información de un empleado. Para esta definición sencilla. Entonces, sustantivos. Siempre que ustedes en las funcionalidades o en los requerimientos encuentren sustantivos, lo más probable es que esos sustantivos sean objetos y esos objetos conduzcan a una clase con cada uno de sus datos y con cada una de sus operaciones, y luego ustedes establezcan luego una relación entre esas clases. Entonces, digamos que ese es el modelamiento del problema a través del diseño. Y posiblemente cada una de las operaciones van a ser los métodos de esas clases, y a cada una de esas operaciones posiblemente le vamos a establecer sus algoritmos. Por ejemplo, aquí, el requerimiento 3 posiblemente dice calcular la edad del empleado. Entonces, ¿cómo calculamos la edad? Entonces, especificamos, ok, necesitamos la edad de nacimiento del empleado y necesitamos la edad actual en la que nos encontramos, y posiblemente haciendo un cálculo aritmético, pues vamos a encontrar la edad de esa persona. O calcular el nuevo salario. Entonces, para calcular el nuevo salario necesito, bueno, aquí de pronto está especificado en registro de un nuevo salario, no el cálculo de un salario. Entonces, si fuera calcular el salario, pues sería posiblemente con una expresión aritmética donde haya un porcentaje de incremento. Aquí es que al empleado le dijeron, usted se ganaba 1,5 millones, ahora se va a ganar 2. Entonces, posiblemente le anual salario, el salario es igual al nuevo salario, y luego decimos el empleado va a tener ese nuevo salario. Entonces, digamos que son procesos que seguimos. Entonces, pueden ser a través de operaciones, pueden ser a través de condiciones, pueden haber a través de operaciones repetitivas. Y posiblemente esto no lo lleven directamente a código, ¿no? Porque es que usted puede establecer una condición sin que tenga que pensar en programas. Por ejemplo, en las empresas se da un caso de que los empleados se les paga un auxilio de transporte. Se les paga un auxilio de transporte. Entonces, cuando el usuario tiene un auxilio de transporte, bueno, cuando el usuario gana menos de 2 salarios mínimos. Y no pensamos en programa como tal, no, es una regla del negocio que está sustentada sobre una expresión condicional. O también pueden ser que se den unas estructuras repetitivas, que luego esas actividades se puedan concretar en un desarrollo de software con las estructuras que nos dan los lenguajes de programación, sí, pero no necesariamente tiene que pensarse en lenguajes de programación. Una vez construido los diseños, hay que someterlos a pruebas. Y allí pues, ustedes van a encontrar después pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, pruebas de caja gris, pruebas de estrés. Entonces, eso también lo van a ver en ingeniería de software. Bueno, y aquí el resto es lo que ya vimos la clase pasada. Digamos que aquí ya es la fundamentación del paradigma de programación orientada a objetos, qué es un objeto, qué es una estructura, qué es un comportamiento. Entonces, allí digamos que en estas diapositivas encontramos nuevamente el resumen de lo que vimos en la clase pasada, qué es un objeto, cómo se concretan los objetos y lo demás. ¿Listo? Pregunta, chicos, de lo que vimos hoy. En una frase, alguien que me diga qué fue lo más importante que se le quedó de lo que vimos hoy. El diseño. Diseño. Listo. Wilmer, ¿no? Sí, Wilmer. ¿Otra frase? Entender el mundo en que va a diseñar el programa. Correcto, Federico. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hoy allí. Antes de correr, muy bien, Alejandro. Antes de correr, toca caminar. Correcto, Santiago. La ingeniería de sistemas o el proceso de desarrollo de software no es solamente tirar código. Muy bien, me gustan esas afirmaciones que están dando. Chicos, no se olviden que acá en el campus, en el material del campus, siempre acá al principio va a estar el control de asistencia para que ustedes llenen su asistencia allí. Esto queda acá el registro, ya estas personas han registrado su asistencia, posiblemente los que falten vayan allá al campus y registren su asistencia. Y recuerden que también está este formulario que está aquí en la sesión hoy, retroalimentación de la clase, para que dejen un registro, si lo desean, de la apreciación de la clase de hoy. Les dejamos allí y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere.
Entonces, por acá Santiago dice, pregunta que si para los algoritmos se pueden utilizar los refinamientos. Sí, hay muchas técnicas que se deben comenzar, digamos, a aplicar. Pero paso a paso ustedes van a ir adquiriendo eso. Profesor, una pregunta. ¿Las Dime, clases Javier. dónde quedan grabadas? Bueno, voy a subirlas, voy a poner una sección acá. Yo las dejo grabadas en un canal que yo tengo. Aquí en este canal, aquí dejé grabados las clases, el semestre pasado. Hay una lista que yo tengo aquí de Univalle. Entonces las voy a seguir grabando acá y yo les paso el enlace. Todavía no los he subido, entonces se los voy a subir y se los voy a dejar allí. ¿Listo? Listo, profe. Con mucho gusto, Javier. Gracias, Quintero Reyes. Igualmente para usted y todos los de acá. Que tengan una feliz noche. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Miguel, con mucho gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches, que tengan una feliz noche. Hasta luego, Juan David. Gracias, Federico.